Buenas tardes amigos, esta semana pudimos conocer los números de dos empresas muy seguidas en el canal. La primera, un fabricante de bebidas energéticas que ya le está pisando los talones a un grande como lo es Monster Energy y Red Bull. Y no es otra más que Celsius Holdings. Y la segunda, una empresa líder en el desarrollo de software de análisis de datos y militar, Palantir. Como siempre vamos a revisar sus reportes de ganancias, su gráfico y la guía para el siguiente trimestre. No olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una compañía que solo en lo que va del año ha subido más de un 20% y no es más que Palantir. La empresa presentó ventas y beneficios que pudieron superar las estimaciones de los analistas, entregando ingresos de 634 millones, un 21% más que el año anterior. Su CEO indicó en la carta a los accionistas que Palantir obtuvo la mayor ganancia trimestral en los 20 años de historia de la empresa, registrando ahora más ganancias en un solo trimestre que la cantidad de ingresos que generaban en un año completo, tan solo unas décadas atrás. Su EPS/GAT fue de 4 centavos por acción. Su CEO también mencionó que este trimestre realizaron más de 600 bootcamps con organizaciones de todas las industrias y sectores, brindando a los socios potenciales la oportunidad de probar y comenzar a desarrollar en sus plataformas. Te comento algunos puntos destacados de este trimestre. Los ingresos comerciales en los Estados Unidos crecieron un 40% año tras año. Una muy buena noticia es que el número de clientes comerciales en los Estados Unidos creció un 69% con respecto al año anterior. El margen operativo fue del 13%, marcando su quinto trimestre consecutivo de rentabilidad operativa. Los ingresos comerciales también crecieron un 27%. La compañía también cerró 15 acuerdos comerciales por montos mayores a los 10 millones de dólares. Pasemos con lo que no les gustó a los analistas y lo que causó la caída de Palantir, y esta fue la guía para el siguiente trimestre. La empresa indicó que esperan ingresos para el siguiente trimestre en torno a los 649 a 653 millones, mientras los analistas esperaban 653 millones. Pasemos con el análisis gráfico de Palantir. En lo que va del año, las acciones llevan una subida del 24%. En el gráfico, Palantir se encuentra en la parte baja de un canal alcista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 16%. El MACD se encuentra haciendo un cruce bajista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de $16 por acción. En otras métricas, Palantir tiene un PER de 171, inferior al del año anterior. Recordemos que la empresa tiene pocos trimestres siendo rentable y mantiene un forward PER de 65. Los ingresos y beneficios de la compañía han estado creciendo en los últimos años. Palantir, desde su salida a bolsa en el 2020, ha mantenido un buen control de las acciones que ha estado emitiendo, como vemos en el gráfico. Actualmente los analistas le dan a Palantir una calificación de mantener, con un precio objetivo de 21,89. Mi opinión sobre Palantir: la compañía es de esas empresas de crecimiento que te encuentras con ellas pocas veces en la vida. En lo personal me gusta mucho. Su mercado en estos momentos está experimentando una fuerte expansión. Algo que antes les preocupaba a sus accionistas era lo centralizado de su negocio, siendo el gobierno de los Estados Unidos su principal cliente. Hemos visto que a medida que han pasado los años, cada vez más empresas solicitan los servicios de Palantir. Como lo mencionó su CEO, están trabajando en presentar su oferta de valor a nuevos clientes potenciales. De cara al valor de las acciones, las buscaría en torno a los 16 o 17 dólares para iniciar una posición. Si ya la mantienes en cartera, esta es una empresa que le queda mucho recorrido por delante, así que puedes estar tranquilo. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con una compañía que creo que ya muchos han disfrutado alguna de sus bebidas: Celsius Holdings. La empresa pudo superar las estimaciones de beneficios, pero se quedó corto en las ventas, presentando ingresos de 355 millones, un 37% más que hace un año. Su CEO indicó que Celsius informó el mejor primer trimestre de su historia, generando ingresos récord y contribuyendo con el 47% del crecimiento trimestral, año tras año, en la categoría de bebidas energéticas.
Su EPS fue de 27 centavos por acción. Su CFO mencionó que su sólido margen bruto del 51% en el primer trimestre refleja un enfoque equilibrado, disciplinado y al mismo tiempo ayuda a construir el negocio y expandirse globalmente. Celsius se posiciona como la número 3 en participación total del mercado de bebidas energéticas en los Estados Unidos, solo por debajo de grandes marcas como lo son Red Bull y Monster. Celsius continúa su expansión global, entrando en este trimestre a 3 nuevos países, como lo son Canadá, el Reino Unido e Irlanda, y tienen expectativas de iniciar en el cuarto trimestre en Francia, Nueva Zelanda y Australia. Pasemos con el análisis gráfico de Celsius. En lo que va del año, las acciones llevan una subida del 40%. En el gráfico, Celsius se encuentra en la parte media de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 16%. El MACD se encuentra prácticamente plano y el RSI acercándose a terreno de sobrecompra. Morningstar le da a la empresa un fair value de $35 por acción. En otras métricas, Celsius tiene un PER de 91,33, inferior al año anterior, y mantienen un forward PER de 74,87. Los ingresos han estado creciendo en los últimos años, pero los beneficios han estado fluctuando. Celsius ha estado aumentando frecuentemente el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Celsius una calificación de compra con un precio objetivo de 93,82. Mi opinión sobre Celsius: esta es una empresa que se está labrando un nombre y que cada vez le está robando más cuota de mercado a los líderes. El mercado de bebidas energéticas tiene amplias posibilidades de seguir creciendo, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. La empresa está ampliando sus puntos de distribución a través de la red de PepsiCo, lo que ha ayudado a su crecimiento futuro, y cada vez más la marca se hace más notoria y conocida. Como les comenté, ya están pensando en entrar en 3 nuevos países y no se detendrán. De cara a las acciones, siento que están algo caras en este momento. En lo personal, miraría otras opciones si quisiera ingresar al mercado de bebidas. Pero como las sodas, cada uno puede tomar su favorita. Recuerda, no solo es encontrar una empresa de alta calidad, es también obtenerla a un buen valor. Ahora quiero saber tu opinión sobre Palantir y Celsius. ¿Será que las llevas en cartera? Te leo en los comentarios. Conoce el último reporte de ganancias de Pfizer. Te dejo el video en la parte de arriba. Gracias por este video y no olvides suscribirte.